Bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos una conversación que la verdad es muy relevante para entender cómo funciona el mundo, especialmente desde la perspectiva de México. Vamos a hablar sobre el derecho de la integración y con este concepto viene todo un universo, teorías, bloques regionales, lo que es el TEMEC, la Unión Europea y todos los tratados de libre comercio en los que participa México. A continuación desarrollaremos el tema su servidor Jordi Gael. Gonzalo Damián, Adrián Bautista. Exactamente, yo creo que mucha gente escucha el término derecho a la integración y lo ve como algo muy técnico, muy alejado de su vida cotidiana, pero en realidad nos afecta a todos los días, desde el precio de los productos que compramos hasta los empleos que existen en nuestra región. así es. Más que nada, cuando hablamos de la integración económica, de igual manera estamos hablando del proceso que determina si una empresa exporta sin pagar aranceles, de igual manera si un profesionista puede ejercer en otro país, o si un gobierno puede aplicar ciertas políticas sin violar el compromiso internacional que ya existe. Efectivamente, Gonzalo. Y desde el punto de vista político y diplomático, los tratados de integración son instrumentos de poder. No hay que olvidar que no son simplemente documentos técnicos, son la forma en que los estados organizan sus relaciones y definen qué personas o países, en este caso, pueden funcionar como socios estratégicos. Perfecto. Entonces, para esto, pues arrancaríamos con lo más básico, ¿qué es el derecho de la integración? A continuación, mi compañero Amir desarrollará el tema. Bueno, pues la pregunta es, pues, ¿qué es el derecho a la integración? El derecho a la integración vendría siendo la rama del derecho internacional público que estudia los procesos mediante los cuales los estados deciden unir e integrar sus economías, políticas y sistemas jurídicos. Es decir, no solamente se trata de firmar un acuerdo comercial, la integración implica ceder o compartir soberanía en determinadas áreas para obtener beneficios colectivos. Exacto. Y aquí hay algo muy importante que distinguir. Son varios niveles o grados de integración. El economista Bela Blas, que fue quien en 1961 propuso la calificación más usada hasta el día de hoy. Hay 5 etapas: zona libre de comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y finalmente la integración económica total. Bueno, ¿y en qué consisten cada una de estas para que pues, lo podamos entender bien? Bueno, claro, la primera etapa de la zona libre de comercio son los países que eliminan aranceles entre ellos, pero cada uno mantiene sus propios aranceles frente a terceros países. Aquí podemos ubicar al TEMEC, por ejemplo, la segunda etapa de la unión aduanera. Además, son los que eliminan los aranceles internos, los países adoptan un arancel externo común. La tercera es el mercado común. Más que nada eso se añade a libre de la circulación de personas, capitales, servicios y no solo mercancías. Claro, y si me permites agregar, Claro. la cuarta etapa, la unión económica, implica además armonizar las políticas económicas como la zona fiscal, la monetaria, laboral y la quinta etapa, que es la integración total. Supone una autoridad supranacional que toma decisiones vinculantes para todos, como ocurre en buena medida, por ejemplo, como es la Unión Europea. Exactamente, y de igual forma es importante señalar que el derecho a la integración tiene fuentes propias, que son los tratados constitutivos, las decisiones de los órganos comunitarios y en algunos casos el derecho derivado, que son normas que emite el propio bloque y que pueden tener efecto directo en los ciudadanos, sin necesidad de que cada estado las incorpore a su legislación interna. Eso es característico de la Unión Europea. Bueno, a continuación desarrollaremos cuáles son las teorías que explican por qué los países se integran, las principales teorías de la integración. Hay varias corrientes teóricas, la más clásica es el funcionalismo, que es el que está asociado a David Mitrani, que sostiene que la cooperación comienza en áreas técnicas y funcionales, las cuales son la salud, transporte, comunicaciones, y luego se expande gradualmente hacia áreas más sensibles como la política. La lógica es, si cooperamos bien en algo concreto, la confianza crece y ampliamos la cooperación. Por supuesto que sí. Luego está el neofuncionalismo de Ernst Haas, que añade el concepto de spillover o efecto de desbordamiento. La integración en un sector crea presiones y necesidades para integrar sectores adyacentes. Si tienes un mercado común de bienes, inevitablemente tienes que armonizar normas laborales, como también fiscales, técnicas,
esta integración tiene a crecer por su propia dinámica. Bueno, y desde una perspectiva más económica está el intergubernamentalismo. Este es de Stanley Hoffman, que más que nada aquí él argumenta que los estados son los actores centrales y deciden racionalmente cuando integrarse sobre sus intereses nacionales. Más que nada que no hay ninguna dinámica automática, son los gobiernos quienes controlan todo el proceso. Eso explica por qué algunos bloques avanzan lento. Además de esto, hay teorías constructivistas que enfatizan el papel de las identidades compartidas, la cultura y las normas de construcción de comunidades regionales. De igual forma, las teorías críticas que señalan que la integración puede reproducir desigualdades si no se diseña con cuidado. Bueno, entonces tenemos la base teórica. A continuación pasaremos ahora a ver los bloques regionales más importantes en el mundo y qué características tienen estos mismos. Pasaremos con el bloque 3, los cuales vienen siendo los bloques regionales en el mundo. A continuación mi compañero Adrián lo presentará. Gracias, Yuri. El mundo está organizado en numerosos bloques de integración con distintos grados de profundidad. Quiero repasar los más relevantes. En América tenemos el TECLAN, ahora TEMEC. En América del Norte, el Mercosur. En América del Sur, la Alianza del Pacífico, la CARICOM en el Caribe y la ALADI como marco general latinoamericano. Bueno, primero mencionar algunos compañeros. De igual manera, en Europa, la Unión Europea es sin duda el modelo más avanzado de integración regional en la historia. Tiene un mercado único. Una moneda común que viene siendo el euro para 20 de sus 27 miembros, un parlamento supranacional y un sistema jurídico propio en el Tribunal de Justicia de la UE como árbitro supremo. En Asia tenemos la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que tiene un enfoque más flexible y basado en el consenso, sin ceder mucha soberanía, pero con un enorme peso comercial. También está el RCEP, el acuerdo de libre comercio más grande del mundo por volumen económico, firmado en 2020, que incluye a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los países de la ASEAN. Y en África también pues tenemos procesos. Sí, es correcto. La Unión Africana impulsa la zona de libre comercio continental africana, que si se consolida sería el área de libre comercio más grande del mundo por número de países más que nada. Y en el Medio Oriente está el Consejo de Cooperación del Golfo entre Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Oman. Claro. Lo más interesante es que cada bloque responde a una lógica diferente. Algunos priorizan lo económico, otros lo político, otros la seguridad. Más que nada, igual sus niveles de institucionalización son muy distintos. A la UE, que tiene instituciones robustas en el poder legal, mientras otros bloques funcionan como foros de coordinación. Ahora entraremos de lleno a lo que viene siendo el TEMEC, que este es el acuerdo más importante para nuestro país. Pasaremos al bloque 4, lo cual es el TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. A continuación presentará los antecedentes y el contexto mi compañero Gonzalo. Claro, el TEMEC es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, los tres países. Entró en vigor el 1 de julio del 2020, reemplazó al que fue el TECLAN, que había estado vigente desde 1994. La reorganización fue impulsada principalmente por la administración del Trump, que argumentaba que el TECLAN era desfavorable para Estados Unidos y que había provocado la pérdida de empleos manufactureros. El proceso de renegociación fue intenso y tomó casi 2 años. México enfrentó una posición muy difícil. Por un lado, más del 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, por lo que no podía arriesgarse a perder el acceso preferencial. Por otro lado, tenía que defender sectores clave como el automotriz, el agrícola y el energético. Es correcto, y es interesante notar que a pesar de las presiones, México logró preservar muchos de los logros del TECLAN e incluso incorporó mejoras en algunos capítulos, especialmente en materia laboral, aún con la presión que traía Estados Unidos paradójicamente. Algunas estructuras y capítulos principales de esto lo va a mencionar mi compañero Gonzalo. De buena manera, seguimos hablando del TEMEC. Más que nada, eso tiene 34 capítulos, múltiples anexos, más que nada que cubre desde el comercio de mercancías hasta la propiedad intelectual,
comercio digital, servicios financieros, compra de gobiernos y muchas otras áreas. Vamos a ver los más relevantes. Bueno, pues, ¿qué cambio con respecto al Telcán? Bueno, los cambios más importantes están en 4 áreas. Primero, las reglas de origen automotriz. El Telcán exigía el 62% del contenido de vehículo que fuera norteamericano. El Temec sube una umbra del 75% y además introduce el requisito de 40 a 45% del contenido de fabricación de los trabajadores con salario al menos de $16 por hora, lo que busca incentivar la producción en Estados Unidos y Canadá, pero también beneficia a México y suben los salarios. Para esto mencionaremos que se llevó la reforma laboral mexicana del 2019. El capítulo del comercio digital, capítulo 19, es completamente nuevo. El Telecán se confirmó en 1994, cuando el comercio electrónico era prácticamente inexistente. El Temec regula la transmisión de datos transfronteriza. Este mismo nos prohíbe los aranceles sobre productos digitales y nos establece protecciones para las plataformas electrónicas. Como cuarto tenemos el capítulo de propiedad intelectual. Amplia las protecciones, especialmente en materia de patentes, farmacéuticas, derechos de autor y secretos comerciales. Más que nada aquí en México se comprometió a proteger las denominaciones de origen de productos canadienses y estadounidenses. Más que nada aquí es el mecanismo de solución de las controversias que existen. Ese es un punto crucial, ya que es el mecanismo de solución de controversias. El TEMEC mantiene el capítulo 10 para disputas entre estados, pero modifica los mecanismos de arbitraje inversionista. El antiguo capítulo 11 del TECLAN permitía a cualquier empresa demandar a un gobierno si una política pública afectaba su inversión. Eso fue muy criticado en el TEMEC, ya que ese mecanismo se limita significativamente, ya que solo aplica en sectores muy específicos entre México y Estados Unidos. Y también debo decir que hay un mecanismo de revisión conjunta cada 6 años, con la posibilidad de confirmar o renegociar el tratado. La primera revisión está programada para este mismo 2026, lo que significa que en el corto plazo veremos qué tan sólido es el acuerdo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el impacto en México. Este tema lo extenderá mi compañero Gonzalo. Para México el TEMEC es vital el comercio con Estados Unidos, más que nada que representa más de $600 millones anuales. México es el principal socio en Estados Unidos desde el 2023. El sector automotriz, el eléctrico, el agroalimentario y el manufacturero depende del enorme de las reglas del TEMEC. Para esto enfrentamos muchos retos, como por ejemplo viene siendo el nearshoring, lo cual es la relocalización de la empresa hacia México para aprovechar su proximidad con Estados Unidos. Esta es una enorme oportunidad que el TEMEC tiene, lo cual es una potencia, pero también hay tensiones en energía en Estados Unidos y Canadá han cuestionado las políticas de México en materia energética, específicamente en el trato preferencial que tienen hacia Pemex y en CFE en detrimento de empresas privadas extranjeras. Eso lo veremos en la revisión de 2026. Hay varias consultas formales abiertas entre los 3 países. La Unión Europea, ese es el bloque 5, ese es el modelo más avanzado de la integración. Aquí abordemos sobre la historia y evolución que el compañero Adrián nos va a explicar ahorita en continuación. Claro. La Unión Europea tiene sus raíces en los años 50. Tras las devastaciones de la Segunda Guerra Mundial, la idea era que si los países europeos estaban económicamente integrados, sería mucho más difícil que volvieran a entrar en guerra entre sí. Jean Monnet y Robert Schuman fueron los grandes arquitectos. En 1951 nació la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y en 1957 el Tratado de Roma creó la Comunidad Económica Europea. La evolución fue gradual. En 1992, el Tratado de Maastricht transformó la CE en la Unión Europea y estableció el camino hacia la Unión Monetaria. El euro llegó en 1999 para las transacciones financieras y en 2002 en su cohesión física. El Tratado de Lisboa de 2007 modernizó las instituciones y le dio personalidad política a la UE. Bueno, para esto las instituciones son fascinantes porque reflejan el equilibrio entre la supranacional y la intergubernamental. Están en el Parlamento Europeo elegido directamente por los ciudadanos.
El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado o gobierno. Para esto el Consejo de la Unión Europea, con los ministros de los Estados miembros, la Comisión Europea, que este viene siendo el órgano ejecutivo supranacional, y el Tribunal de Justicia de la UE. Y lo que es revolucionario en términos jurídicos es el principio de primacía del derecho de la UE. Cuando una norma europea entra en conflicto con una norma nacional, prevalece la europea. Y el efecto directo, los ciudadanos pueden invocar directamente las normas europeas ante los tribunales nacionales sin necesidad de que su país legisle. Eso es algo sin precedente en el mundo. Después vamos a hablar sobre las libertades fundamentales. Ese es un tema que yo expondré. El corazón del mercado único europeo son las 4 libertades: libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas. Esta última es quizás la más llamativa. Un ciudadano alemán puede vivir y trabajar en España sin ningún trámite especial. Eso ha transformado profundamente la identidad europea. British y los retos actuales es un tema muy interesante que expondrá mi compañero Jordi. Bueno, sobre esto, el Brexit fue un experimento sin precedentes. En Reino Unido fue el primer país en activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para salir de la UE. En 2020 las elecciones son complejas. Por un lado mostró que es posible salir, pero a un costo enorme, lo cual es la caída del comercio, complicaciones logísticas, pérdida de acceso al mercado único. Para esto la economía británica no ha terminado de absorber ese shock. Y políticamente demostró que la narrativa euroescéptica tiene límites cuando se enfrenta con las realidades económicas. Actualmente la UE enfrenta retos como el ascenso de partidos nacionalistas en varios países, las tensiones sobre inmigración, la guerra en Ucrania y la presión de China y Estados Unidos en comercio y tecnología. Ahora vamos a hablar sobre la relación de México y la Unión Europea. Más que nada, aquí México tiene un acuerdo global con la Unión Europea desde el 2000. Más que nada, esto incluye un tratado de libre comercio. En el 2018 se modernizó este acuerdo y el TLEUSEM, más amplio la cobertura de servicios, inversión, compras gubernamentales y las propiedades intelectuales. Más que nada, ese es uno de los acuerdos más ambiciosos de la UE con el país latinoamericano. Aquí es el proceso de ratificación, ha sido un logro, pero cuando entre en vigor abrirá grandes oportunidades. Bueno, continuaremos con el bloque 6 de las TLC y Acuerdos Internacionales de México. Para esto ahora hablaremos sobre la red de acuerdos de México. ¿Cuántos tratados tiene México y con quiénes tiene esos tratados? Para esto México tiene una de las redes de libre comercio más amplias en el mundo. Al día de hoy México tiene 13 tratados de libre comercio con 50 países. 32 acuerdos son para la promoción y protección recíproca de las inversiones, los cuales vienen siendo los llamados APRIS, y 9 acuerdos de complementación económica en el marco de la ALADI. Estos tratados de libre comercio en México los desarrollará mi compañero Gonzalo. Bueno, vamos a repasar cada uno de ellos. El primero es el TEMEC, que ya habíamos discutido ampliamente. Luego está el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, o el TLEUSEM, que también mencionamos. Después hay un TLC, que con la Asociación Europea de Libre Comercio, el ARCEL, que incluye Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. En América Latina, México tiene el TLC con Colombia desde 1995, ahora conocido como el Tratado G2. Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Uruguay, Perú y los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. El TECLANTA también tiene un acuerdo de complementación económica con Cuba. Es correcto, y hay que mencionar que en Asia, México tiene TLC con Japón, firmado en 2005, que incluye capítulos de cooperación muy innovadores. Israel, el Medio Oriente y dentro de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú. Hay libre circulación de personas para estudiar, trabajar y vivir entre los 4 países miembros. Bueno, para esto tenemos la pregunta que si hay algo en negociación actualmente. Lo va a presentar mi compañero Gonzalo. Bueno, México tiene intereses en avanzar el acuerdo transpacífico con el CPTPP, que reemplazó el TP original. México es parte del
CPTP, que organiza, que incluye a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Vietnam, Brunei, Chile, Malasia y Perú. Ese es un tratado muy moderno que cubre el comercio digital, empresas estatales y otros temas de nueva generación. Bueno, pues la LADI y el marco latinoamericano también es importante para esto mencionar que la LADI es la Asociación Latinoamérica de Integración, que es el marco jurídico de base para los acuerdos de complementación económica en América Latina. Para esto México tiene acuerdos de complementación económica con los países que son Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, entre otros, aunque estos tienen un alcance más limitado que los TLC completos, sirven como para base para el comercio regional. Explicaremos la Alianza del Pacífico, compañero Adrián. Claro que sí, la Alianza del Pacífico es quizás el bloque de integración más dinámico de América Latina actualmente. Creada en 2011 con México, Colombia, Chile y Perú, ha logrado integrar el 92% de sus aranceles y tiene mecanismos de movilidad estudiantil, eliminación de visas y plataformas de inversión conjunta. Su enfoque hacia la región Asia-Pacífica la distingue de otros bloques latinoamericanos. Y eso es estratégicamente muy relevante para México, porque aunque su comercio dominante es con Estados Unidos, diversificar hacia Asia es una prioridad política comercial a largo plazo. El siguiente bloque es el 7, más que nada que es la reflexión de finales y cierre de lo que vimos, que estuvimos hablando en ese momento. Bueno, pues llegamos al final de esta conversación. Cada uno tocó los temas más importantes de todo lo que hemos discutido. A continuación haremos un breve resumen sobre esto para simplificar los temas. A continuación, mi compañero Gonzalo. Bueno, para mí lo más importante es entender que los tratados de libre comercio no son documentos naturales, son instrumentos políticos que destruyen ventajas y desventajas entre países, sectores y grupos sociales. Más que nada, México tiene una de las redes del TLC más amplias en el mundo. Por eso no significa automáticamente que todos se beneficien igual. La clave de esta es cómo negociamos, en qué condiciones participamos y cómo completamos los tratados con políticas internas de desarrollo industrial y social. Ahora bien, desde el derecho internacional lo que me parece más fascinante es la tensión entre soberanía e integración. Los estados ceden soberanía para ganar beneficios colectivos, pero esa cesión tiene que estar acompañada de instituciones sólidas, mecanismos de solución de controversias, confiables y una sociedad civil activa. El derecho de la integración es en el fondo un ejercicio de confianza entre naciones. Claro, y para concluir de mi parte, tengo que incluir que desde la política exterior creo que el gran reto de México es gestionar su relación con Estados Unidos, que es existencial en términos económicos, sin descuidar la diversificación. La revisión del TMEC en 2026, las tensiones en energía, las presiones por seguridad, todo eso va a requerir una diplomacia comercial muy sofisticada. México necesita fortalecer su posición negociadora. Bueno, pues de mi parte, yo en lo personal agregaría que todo esto tiene una dimensión humana que a veces se pierde en los tecnicismos. Detrás de cada capítulo del TMEC hay trabajadores, empresas, familias, y detrás de la libre circulación en la Unión Europea hay estudiantes que pueden estudiar en otro país, profesionistas que pueden construir carreras internacionales, y en el derecho de la integración, bien diseñado, puede ser un mejor instrumento para mejorar la vida de la gente. Muy bien dicho, compañero Jordi. Y lo que hemos visto hoy es apenas la superficie. Cada uno de los temas que tocamos daría para muchas horas más de conversación. Pues es correcto. Ojalá esta plática les haya servido a quienes nos escuchan para tener una idea más general de cómo está organizado el comercio internacional y cuál es el lugar de México en este mundo. Muchas gracias.